Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del 5 de agosto, luego de las fiestas patrias y del descanso de fin de año. Espero que hayan tenido unos días reparadores y también para poder festejar y compartir este tiempo tan bonito y tan importante con la familia, en unos días en los que de alguna manera nos desconectamos un poco del trabajo, o de repente trabajando, pero con un ritmo distinto, y poder haber podido tener el tiempo de mirar para comprender un poco mejor a nuestro país, ¿no? Y para proponer buenas intenciones para que salgamos adelante. En eso estamos, en el desarrollo de clases, y sobre todo ustedes que se están preparando cada vez para ser mejores docentes. Muy bien, la sesión de esta mañana, de esta mañana hacia el mediodía, si bien el curso formalmente está a cargo de la profesora, el doctora Paola Uccelli, en esta sesión me la ha encargado a mí y ha sido coordinada con ella en lo que vamos a abordar a lo largo de estas 2 horas. La agenda de este día es la siguiente. Ustedes van a preparar e intercambiar algunas ideas de su propia experiencia. Luego pasaremos a analizar una unidad integrada de un documento que compartió la doctora Uccelli en la sesión anterior y que ustedes ya tienen, pero que aparece hoy junto con todo el paquete de recursos en la unidad 3 de esta asignatura. Después van a trabajar en equipos para crear una unidad integrada similar a la que analizaron en esta segunda actividad. Abordaremos el tema de lenguajes para el aprendizaje, específicamente lo que corresponde a la discusión productiva, y vamos a ver cómo la discusión productiva se relaciona con la comprensión de textos en cada una de las disciplinas. Presentaré la actividad calificada número 2, que todavía está con buen tiempo para ser entregada al final del curso. Y haremos la revisión del cronograma para que estemos muy atentos sobre lo que tenemos que hacer cada uno de los sábados siguientes, ¿no? Porque algunos son parte de todo el grupo que ha llevado la diplomatura completa y otros han decidido llevar solamente este curso. Entonces hay situaciones distintas para cada subequipo de las personas que integran este curso. Muy bien, utilizando la estrategia que Paola nos ha enseñado y que seguramente muchos de ustedes conocen, vamos a trabajar con la estrategia SQA, en la que se nos pregunta qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Recuerden que al comienzo esa estrategia ya está dispuesta en Paideia, yo también la tengo aquí en el chat, y es la que sigue, la que reciben. Les pido ahora, al iniciar la clase, que completen qué saben y qué quieren saber con relación al curso de lectura para aprender, de leer para aprender a través de las diversas asignaturas. Entonces vamos a dar unos minutos. Ustedes van a ingresar a este espacio del Google Drive. Entonces van a completar las 2 primeras columnas. Como dice allí en la indicación que ustedes encuentran, no es necesario que coloquen nombre. Si desean, colocan, si no, no sucede nada. Entonces aquí está, ya están ingresando, veo que están ingresando, entonces los dejo con tranquilidad para que puedan colocar sus respuestas. Unos 5 minutos aproximadamente. Damos la bienvenida a quienes se acaban de sumar, como Camila Palomino, Luis Alfaro, Gabriela Vázquez, Daniel Rosales, bienvenidos. Para cualquier efecto, comparto nuevamente el enlace. Buenos días, Gabriela. El enlace que los lleva a esa página donde ya están trabajando ustedes y donde se les pide escribir sus ideas sobre lo avanzado en el curso actual. Y no es necesario colocar sus nombres. Entonces vamos a dar unos minutos más para ver qué es lo que ustedes desean compartir. Adelante. Estoy viendo que van dejando sus ideas, sus opiniones. Están compartiendo lo que saben, lo que han venido aprendiendo hasta ahora, ¿no? El inicio es ¿qué es lo que sé en este momento? Muy interesante. Algunos se refieren al vocabulario, otros al andamiaje, a la decodificación, en la que no solamente nos quedamos en ella para lograr comprensión de texto,
en las escuelas y en realidad en todos los niveles educativos. Damos unos minutos más. Bienvenido, Miguel. Buenos días. Quiero informar que estamos trabajando en una página de Google Drive donde se les ha propuesto la estrategia SQA, qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. He compartido nuevamente el enlace para que puedan ingresar y colocar sus ideas en las 2 primeras columnas, por favor. Prácticamente todos han ingresado al espacio del Drive y recuerden que son la columna 1 y la columna 2. Vamos a dar un tiempo. Muy bien, ahora varios de ustedes están escribiendo lo que quieren saber en el curso. Entonces eso nos permite recoger sus inquietudes o sus intereses también, ¿no? ¿Qué es lo que quieren aclarar o qué inquietud han traído y desean completar, ¿no? Desean despejar a través de esta asignatura. Muy bien, voy a ir leyendo en voz alta lo que ustedes han ido escribiendo. Entre sus saberes, rescatan la importancia de la oralidad con relación a la lectura y la escritura. Ya había mencionado que se han referido a la importancia del vocabulario para la comprensión. No quedarnos solamente en la decodificación, sino que hay que ir mucho más allá de decodificar. La necesidad del andamiaje para acompañar a los estudiantes. Andamiaje, acompañamiento, y luego que la lectura para aprender tiene que ir acompañada del empleo de un léxico para que los estudiantes puedan desarrollar, ya me perdí, las ideas o comprender con cabalidad. Entre lo que quieren saber, les interesa estrategias y ejemplos de modelado para ayudar a los estudiantes a aprender a leer. También hay interés por las programaciones de aula, donde se trabaja transversalmente. Estrategias para mejorar la enseñanza de la lectura para aprender. Y se están preguntando por el cómo, ¿no? Se repite, estrategias, cómo lograr. Ese cómo es muy importante porque a ustedes les interesa, aparte de los contenidos, el manejo didáctico. Muy bien, muchas gracias. Muy valiosas sus respuestas. Continuamos entonces. Vamos a tratar de dar respuestas a esas inquietudes, ¿no? Porque precisamente vamos a abordar lo que es la discusión productiva y cómo proponerla, cómo preparar la discusión productiva a través de textos de contenido de las diferentes asignaturas y cómo orientar y brindar ese apoyo a nuestros estudiantes a través de estrategias como la discusión que se pueden adaptar para los diferentes niveles educativos. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a proponerles otra actividad que me ha encargado Paola, que me ha sugerido. Esta la vamos a hacer en un tiempo más bien corto, de 12 minutos. Yo les quisiera pedir que se formen por especialidades. Entonces, como estamos aquí, todavía el grupo es pequeño. Buenos días, Lucy. Buenos días, Laila. Quisiera que levanten la mano quiénes son, si alguno de ustedes trabaja en secundaria. Me parece que Miguel trabaja en secundaria, ¿correcto? ¿Alguien más? Olga también, ¿no? Miguel, Olga, son de especialidad secundaria. ¿Alguien más? Maestra, buenos días. Buenos Mi días, Miguel. especialidad como tal es de secundaria, pero yo estoy trabajando en primaria. Ya, muy bien. Lucy, tú también trabajas en secundaria, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Sí, Olga, sí, sí. Lucy. Ujú. La mayoría trabaja o es de la especialidad primaria, ¿no? Como Giovanna, Luz, Fabiola, Patricia, Daniel, Luis, Camila, Gabriela. ¿Hay alguien que trabaja en inicial? Giovanna Castillo. Eres de especialidad inicial. ¿Hay alguien más? Entonces voy a pedir que Giovanna, me parece que Alejandra trabaja enseñando en los primeros grados de primaria. ¿Es correcto, Alejandra? Creo que no me ha escuchado Alejandra. ¿Alguien más entre los que están en el trabajo en primaria trabajan en los primeros grados en tercer Yo ciclo? trabajo en primer grado, primer grado. Fabiola. Fabiola. Ivonne también. Ivonne trabaja en primaria, pero Alejandra está en tercer grado. Gracias, ya estás en cuarto ciclo. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a formar las salitas, pero ustedes van a escoger, por ejemplo, Giovanna Castillo entraría en la misma sala de Fabiola Sandoval, por ejemplo.
Miguel, tú prefieres trabajar con profesores que están, creo que enseñas en primaria, en quinto ciclo, ¿es correcto? ¿Sí? Sí, de tercero a Ya, sexto. correcto. Entonces, ¿quiénes más enseñan de tercero a sexto o para cuarto, quinto ciclo? Enseñan en primaria, Camila Palomino. Entonces yo diría que Camila Palomino trabajara también en el mismo grupo de Miguel. Ivonne, Ivonne Carrión puede unirse, que está en cuarto grado, con Alejandra Cuenca. Gabriela puede entrar al grupo de Miguel Córdoba con, ya me perdí con quién era, pero ustedes mismos saben. Entonces yo voy a formar salitas y ustedes mismos van a poder ingresar. Voy a formar grupos de 3 o de 4. Inicialmente grupos de 3. Bienvenida, Giovanna, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy formando 6 grupos. Entonces, en el grupo 1, quisiera que Giovanna Castillo, que es de especialidad inicial, ingrese también con personas que trabajan en los primeros grados de primaria, en primer y segundo grado. Vamos a dejar el grupo 1, ustedes ahorita son 16, el grupo 1 será para personas que están trabajando, ya sea en inicial o en primer y segundo grado de primaria. Y les pido que ingresen al grupo 1, por favor. Ustedes pueden escoger su grupo. El grupo 6 va a estar formado por quienes trabajan en secundaria, como el caso de Lucy López, o que tienen especialidad de secundaria, Olga. Sí, Gabriela. Sí, Gloria. Adelante. Buenos días. Buenos días, señorita Janina. Lo que ¿Qué pasa tal, Gloria? es que voy a entrar porque yo no soy Gloria, es mi hija. Estoy Ah, con, ya. voy a entrar con mi cuenta, yo soy Katy Carrión Hola, y Katy, ¿cómo estás? salgo ahorita, ingreso ahorita, Yo te ¿sí? voy a renombrar. Tú eres Katy Carrión con doble T, ¿no es cierto? Katy Carrión. Ya estás. Ya estás. Muchas Listo, gracias. Katy. Ya no tienes que salir y volver a entrar. Muy bien, entonces en el grupo 1, ¿saben ustedes cómo ingresar a un grupo libremente? Ya pueden escoger sus grupos. Entonces, Giovanna Castillo ingresa al grupo 1. Muy bien, ya están ingresando. Con otras personas que trabajan en inicial o en los primeros grados. Miguel, no, Miguel, pido que Miguel y quienes trabajan en los últimos grados de primaria entren a la sala 5, por favor. No sé si esto queda claro porque me parece que todavía no están ingresando. Ya, Giovanna Castillo ya ha ingresado. ¿Quién más trabaja en primeros grados? Fabiola, me parece. Sí, Fabiola Sandoval. Ya, primer grado. bien. Ok, entonces ingresa a la sala 1, por favor. Yo les voy a dar oralmente la indicación, aunque voy a irla compartiendo por aquí, porque la actividad 1 consiste en formarse en pequeños grupos por especialidades. Y les voy a pedir, les voy a dar un tiempo de 12 minutos para que cada uno, cada una, cuente una experiencia que les salió bien al enseñar a leer, ya sea o con alguna actividad de lectura. Son sus experiencias personales de cualquier momento de su vida. Entonces, voy a ir mirando cómo están formados los grupos. Esa es la indicación. Contar experiencias positivas, experiencias exitosas de enseñanza. Experiencias que ustedes mismos hayan vivido, ya sea a cargo de una clase o como parte de una clase. Quiero revisar nuevamente los grupos, cómo están. Veo que hay varios que todavía no han entrado. Entonces, los grupos 2, 3 y 4, en los grupos 2, 3 y 4, ustedes pueden entrar indistintamente. Yo los voy a ir colocando. Por ejemplo, Maestra, disculpe, yo ya logré sí, entrar al grupo 5, pero tenemos justo la misma duda de que no sabemos exactamente qué actividad vamos a realizar. ya, la actividad es aquí. Es contar entre ustedes experiencias positivas, experiencias exitosas de enseñanza de la lectura, ya sea en la que ustedes han estado enseñando o que ustedes han sido parte de esa clase como asistentes o como estudiantes. ¿Ya? ¿Está claro Muchas lo que van a gracias. hacer? Cada uno tiene que contar una experiencia positiva de enseñanza de la lectura. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a hablar también para
Ustedes lo que tienen que hacer en este grupo es cada uno, cada una, narrar, contar experiencias positivas de enseñanza de la lectura, ya sea en el rol del docente o como estudiantes. Voy a ver los grupos porque los grupos tienen que ser pequeños. Veo que el grupo 6 está muy lleno. A ver, Janina, yo no tengo grupo, ¿podrías apoyarme, por ¿con qué favor? grupo trabajas? ¿Con qué grupo? Tú estás trabajando en coordinación, me parece, Giovanna, Sí, pero estoy en la dirección, pero te puedo voy a trabajar. poner en el grupo 4. Te voy a Ya, poner en el perfecto. grupo, solo que no te veo. Gracias. A ver, voy a irlos asignando. Asignando grupo 4. Les quería preguntar, ya están todos. Si dentro de lo que ustedes han escuchado en sus grupos, la mayoría ha coincidido en que trabajan en determinados niveles de primaria o de secundaria, pero en algunos casos se habían mezclado porque entran a horas distintas. Pero les quería preguntar indistintamente, algunos han escrito, he visto por ahí, ¿qué pueden comentar de las experiencias compartidas? Si han encontrado algo común en estas experiencias positivas de enseñanza o de aprendizaje por niveles. ¿Alguno, alguna se anima? ¿Algo que les hubiera llamado la atención dentro del grupo que han compartido experiencias? Porque he escuchado experiencias muy interesantes, ¿ah? A ver, Giovanna Castillo, me parece que estás levantando la Sí, mano. sí, Adelante. hola. Sí, hemos Hola. tenido coincidencias, yo que soy de inicial con las personas que han estado en primeros grados, y habíamos escrito un pequeño Lo vi. como Puedes compartirlo documento, si deseas. Puedes sí, con compartir. algunas cosas que habían salido. Yo había hablado de que por arte de magia creo que habían aprendido los niños a leer y escribir, pero es que también, como también decían las colegas, hay hay ya el desarrollo cognitivo del niño de 7 años o de 6 años, permite también que ellos estén más como abiertos, no sé cómo decir, es más como motivados, sus procesos cognitivos también los ayudan a todo este tema de empezar en el mundo de la lectura, ¿no? Y aprender a leer y escribir. Y entre las experiencias que habíamos visto con Janet, con Fabiola y Giovanna, eran las siguientes, que las experiencias previas de la oralidad de los niños era muy importante, el desarrollo cognitivo del niño de 6, o sea, pues, de 6 a 7 años, ¿no? De 6 a 7 años, aunque también reconocemos que había niños que venían, ellas también comentaban que ya habían niños que venían de inicial, que tenían habilidades que se supone que se deben desarrollar, ¿no? El otro tema es ambientar el aula con rincón de cuentos y hacer cuentacuentos o lectura en voz alta, entre otros. Lo otro también que habíamos comentado era armar grupos combinados con niños con más desarrollo y otros en proceso de la competencia lectora. Y tener niños monitores ayuda mucho en la motivación y y en todo este proceso de poder y el aprendizaje, ¿no? No solo es porque es como que yo también comentaba que había niños como que se les desarrollaba, les aparecían sentimientos como frustración o envidia de cómo el otro puede y yo no puedo, y los niños se ponían a hacer actividades como hasta transcribir o dibujar las palabras, las letras de los cuentos o hacer como que leen, ¿no? Entonces todo eso como que ayuda llevarlo al aspecto positivo. Después, letrar el aula ayuda mucho, salir a leer carteles en la localidad también ayudaba muchísimo. Estaban haciendo un comentario que salían a leer qué es lo que había en el patio, las secciones, salir a la comunidad, ir a leer, ir al supermercado, esto los centros comerciales, ¿no? O también la comisaría que tienen a veces avisos, cosas porque la uno está letrada. Después también que algo que les funcionaba mucho eran los álbumes con etiquetas y envoltorios para poder leer. El uso de subrayado, competencia de encontrar y buscar palabras, también eso era como divertido a los niños. Y las palabras en desorden ayudan a aprender en el descifrar y construir oraciones para luego armar pequeño texto como estoy orgulloso de mi Perú, yo amo el Perú, una actividad que había recientemente realizado una de nuestras colegas, ¿no?
Muchas gracias al equipo de Giovanna, formado también por Janet, ya no vi más, pero muchas gracias por haber hecho esta lista de las actividades exitosas, ¿no? Fabiola, Giovanna y Sofía, muchísimas gracias. Por favor, deja de compartir la pantalla porque no es que aprendan como por arte de magia, ¿no? Sino por... Lo que pasa es que aquí ustedes acaban de reportar muchísimo trabajo. Ya vienen también, hay una predisposición, pero la lectura y la escritura se va enseñando sistemáticamente. Y en la actualidad hay bastante discusión, se sigue teniendo bastante discusión, aunque se ha avanzado sobre el tema de los métodos. Y lo que yo he ido preguntando es que los profesores van escogiendo los métodos para enseñar o van integrando los aportes de las diferentes sugerencias metodológicas para enseñar a leer y escribir en los primeros grados. Pero es algo que Giovanna Castillo muy bien ha mencionado y ha dicho que viene desde inicial y hay una continuidad, por lo que ella ha mencionado, las coincidencias de las prácticas de enseñanza que tienen en ese nivel. Muchas gracias, Giovanna, por compartir. Quisiera pedir que alguna otra persona de otro grupo, de repente del grupo de secundaria, Lucy, de repente, y que estuviste conversando con Olga, tal vez nos puedan comentar si hubo alguna coincidencia de experiencias exitosas para irnos al otro nivel de la educación básica. Sí, Janina, Olga, adelante. estuve conversando con Olga. Olga ya no está en aula, porque Lo ya sé. está en está trabajando en un ministerio, pero de la experiencia que recuerda que tuvo en aula, más lo que yo le conversaba, creo que ahí Olga decía que con muy grata experiencia recordaba cómo los estudiantes en secundaria podían identificar la estructura de los textos, ¿no? En la lectura, sobre todo en los textos argumentativos, cuando hablaba de los ensayos, por ejemplo. Así es. Entonces le daba mucho gusto y sentía mucha satisfacción en esa actividad cómo los chicos, las chicas podían identificar con éxito la estructura. Y yo le comentaba un poco también desde mi experiencia, que siempre me ha dado buenos resultados, ha sido la discusión grupal de lecturas u obras literarias, ¿no? Particularmente la de obras literarias cuando se hacen las tertulias literarias. Cuando Muchas gracias. Cuando los chicos discuten, toman, por ejemplo, seleccionan un párrafo del capítulo que estén leyendo y se comenta, se hace una puesta en común en el aula. Muchas gracias, Lucy, por habernos compartido los puntos comunes que has conversado con Olga, con tu compañera de equipo. Precisamente quería recordar lo que Paola nos había mostrado en clases anteriores, sobre lo que significa conversar, esa importancia de conversar para leer, aprender y conectarnos. Y a colación de lo que acaba de mencionar Lucy, quería ver este continuo con ustedes, volver a mirar, ¿no? Que es en qué consisten esas conversaciones o esas discusiones. El lenguaje en la niñez, por hablar de los primeros grados, ¿no? Son conversaciones más amplias, en donde se recibe mucha experiencia de los niños, de las niñas, que traen de sus vivencias, ¿no? Lo que decían, ay, he ido al Open, o he ido a Totus, ¿no? Entonces que ya aparte de reconocer la palabra, tienen toda una historia, una narrativa que compartir en las clases. Conversaciones extendidas sobre temas motivadores para ellas y ellos. El lenguaje en la adolescencia, ¿no? Por eso los grados altos de primaria se va desarrollando, se va impulsando con conversaciones extendidas también sobre ideas más abstractas. De repente podemos hablar de qué es lo que pasa con el calentamiento global que todos vivimos, ¿no? Porque tenemos bueno, los climas en este momento no son exactamente los mismos que teníamos el año pasado o hace 2 años, y es algo que vivimos, pero ya estamos hablando de algo en que constituye una idea más abstracta, aunque realmente la vivimos, ¿no? Y entonces, ¿qué soluciones podemos intentar? ¿Qué es lo que debemos hacer ante esta problemática, ¿no? Entonces, ya hay conversaciones que se van ampliando, pero que van tomando en cuenta otro tipo de ideas. Aquí son más generales, temas de vivencias, aquí ya pasamos a temas más abstractos. Y como decía Lucy, la lectura en la adolescencia ya está más centrada en la comprensión y en la producción de textos orales, porque como ella misma había mencionado, que veía con Olga, ya ellos tienen mayor dominio de todo un fragmento o de todo un capítulo, y sobre ello se puede conversar para profundizar en el texto que han venido leyendo.
Entonces, como había dicho Paola, se trata de compartir narrativas, explicaciones, discusiones de ideas, e ir avanzando, ¿no? Porque esta línea que va subiendo es una flecha. Entonces, algo más general, luego ir buscando explicaciones, discutir ideas, hasta llegar al debate que va pidiendo argumentos, apoyándonos en los materiales de lectura, partiendo de ellos. Y continúo aquí recordando unos 3 principios que ella había mencionado sobre la enseñanza del vocabulario, que yo pienso que no se aplica solamente a la enseñanza del vocabulario, enseñanza explícita. Hoy día, señores, hoy día jóvenes, hoy día niños, vamos a trabajar las definiciones, o vamos a trabajar los significados de las palabras y cómo podemos usarlas cuando hablamos con las personas, o cuando escribo una carta, o cuando voy a hacer un pedido en una tienda. Esas definiciones o esos significados de las palabras los estamos aprendiendo para trabajarlos en la escritura, en nuestros cuadernos, en nuestros folders, en los cursos, o cuando yo hablo con mis amigos, o cuando voy al cine, o cuando voy al mercado, o cuando salgo con mis padres o con mis amigos. Entonces yo también puedo ir insertando y utilizando esas palabras nuevas en mi propia vida. El otro principio era profundidad de vocabulario. Recordemos que eso se consigue cuando se utiliza muchas veces y en diferentes situaciones las mismas nuevas palabras, ¿no? Porque de repente por unidades trabajamos un número de palabras, vamos descubriendo las palabras. Y entonces, no solamente en oraciones, usamos la palabra al momento de escribir, usamos las nuevas palabras al debatir, al conversar. Y también si se trata de verbos, vamos utilizando la forma conjugada correcta. Entonces vamos profundizando en el uso de estas palabras nuevas. Y luego se refería la doctora Uccelli a la producción de palabras, que necesitan muchas oportunidades para utilizarlas oralmente y por escrito, en diferentes situaciones. Entonces, esto para recordar esos principios en la enseñanza del vocabulario. Y ahora voy a preparar, con esta diapositiva que dejó Paola, la actividad que sigue. Las discusiones y los debates sobre los textos permiten llegar a razonamientos a partir de ellos, porque no se trata de discutir en la nada o sobre la nada, sino que es a partir de unos textos que hemos leído, de repente individualmente o en conjunto en la clase. Y el docente actúa como puente o como mediador. Entonces, guiamos a nuestros estudiantes a pensar, a elaborar ideas o a desentrañar el significado de los textos, ayudándolos a razonar. Hay también una perspectiva social de construcción de conocimiento en grupo. Toda la clase va participando porque mis compañeros, mis pares, mis alumnos y el profesor o profesora va brindando de sus experiencias y de sus conocimientos. Y como profesor también tengo que enseñarles a apropiarse del lenguaje de los textos, las nuevas palabras, las expresiones, por qué se usan determinados conectores o marcadores textuales en esta parte de este fragmento o en esta parte del capítulo o en el texto. Y habíamos visto que se trata de proponer aprendizajes a partir de preguntas motivadoras e importantes para el grupo de clase, que permitan expandir el conocimiento, ¿no? Ustedes han hecho una actividad de contar experiencias positivas en la enseñanza, en el aprendizaje, y estamos conectándolas con lo que estamos abordando en la clase. Y siempre atender a las habilidades de codificación y fluidez cuando se trabaja los textos. Todo ello es lo que se propone a leer para aprender. Ahora, ustedes van a trabajar con un documento de una unidad que les compartió la profesora hace ya 2 semanas o un poquito más, que es del proyecto World Generation de México, que se ha adaptado, que se generó primero para Estados Unidos y luego se adaptó al español. Ustedes pueden descargar gratuitamente aquí una serie de recursos. ¿Qué vamos a hacer con esta actividad? Ustedes seguramente lo han revisado, pero yo los guío otra vez a través de Paideia. En Paideia, en la unidad 3, ustedes pueden encontrar, les enseño ya mismo, voy a compartir aquí para que se ubiquen y para que puedan descargar. En Paideia, en la unidad 3, ¿no? Aquí abajo, dice recursos. Sé que están viendo. Y entonces, aquí por favor descarguen el texto Unidad Integrada de World Generation.
y les voy a dar las indicaciones. Retrocedo. Unidad 3 en Paideia, donde dice recursos, aquí tenían la estrategia SQA que ya hicimos, y ahora toca el texto unidad integrada. Por favor, descarguen. Sigo entonces con el PowerPoint para explicarles qué es lo que vamos a hacer. La siguiente. Aquí está. El texto se llama ¿Por qué vamos a la escuela? Esa es la primera página. Primero van a revisar individualmente esta unidad, pero solamente van a abordar las páginas 1, 2, 5 y 6. Les pido que primero, individualmente, yo les voy a dar unos minutos, lean la primera página, la que lleva por título ¿Por qué vamos a la escuela? ¿Ya? Yo les voy a dar el tiempo. La segunda página está enfocada en el uso del vocabulario y van a poder encontrar la manera de presentar amigablemente las definiciones. La página 5 constituye en la preparación del debate oral. Y la página 6 tiene que ver con el trabajo de la escritura a partir de los textos. ¿Ya? Entonces, luego haremos estas preguntas de por qué creen que se incluye un debate oral y una actividad de escritura para mejorar la lectura, qué ideas le gustaría adaptar a su salón de clase y por qué, y qué adaptarían o mejorarían en esta unidad. Entonces, en estos minutos, voy a dar el tiempo para que cada uno lea en silencio la primera carilla. Y si ya la leyó, lea las páginas 1, 2, 5 y 6 de esa unidad. Damos el tiempo para lectura individual. Muy bien. Voy a ponerlos ahora nuevamente en los grupos. Voy a hacer algunos cambios porque algunas personas de los que les había dicho, por ejemplo, Ivonne está en primer grado. Alejandra está solita. Voy a hacer algunos cambios, ¿ya? A ver. Yo estoy en cuarto grado, mi profesora. ¿Ivonne está bien? Ah, ya, entonces está En bien. cuarto. Parece que Alison está en primer grado y voy a pasarla al grupo 1. ¿Correcto, Alison? Sí, correcto. Sí, me parece que sí. Entonces, lo que les voy a pedir es que comenten, vuelvan a revisar en conjunto la unidad propuesta, que vean cómo se propone el trabajo de vocabulario y por qué luego sigue el debate oral y se termina el trabajo del desarrollo de la lectura con una propuesta de ejercicio de escritura y que aborden estas 3 preguntas. Ese es el trabajo, está en esta diapositiva, los animo a hacer una captura de pantalla. Voy a darles 20 minutos para esta parte, 15, voy a darles 15 minutos y voy a ir entrando a los grupos. ¿Hay alguna duda sobre lo que se tiene que hacer? Muy bien, entonces vamos a los equipos. Hola de nuevo, vamos a hacer otra toma de contacto para compartir impresiones sobre la revisión de esta unidad como producto de este proyecto tan interesante que nos ha alcanzado la profesora Paola. ¿Ya vienen sus compañeros en un ratito? Sí, faltan unos segundos. Aunque nosotros no hemos terminado, solamente hicimos la pregunta 1, no importa ya. No pasa nada, no pasa nada. La intención era, gracias Giovanna por comentarlo, la intención era que revisaran la unidad y que tuvieran diversas impresiones. Ahorita vamos a comentar un poquito, a ver. Clase completa nuevamente, bienvenidos otra vez. Vamos a hacer algunos comentarios más bien libres de qué les ha parecido esta unidad que acaban de revisar. Porque es una propuesta para desarrollar la comprensión lectora, para aprender a través de la lectura. Yo he escuchado comentarios muy interesantes cuando he ido ingresando a los grupos pequeños. A ver, ¿quién quisiera comentar algo? A ver, ¿qué tipo de unidad es la que acaban de revisar ustedes? Para comenzar. Nina, nosotros
Hemos analizado en el grupo 4 que es muy importante esto del debate oral, pero basados en la lectura que le da un sustento, ¿no? O sea, no solamente es, yo opino esto porque, como decía Luis, porque sí, como nos sucede en primaria, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta postura? Sí, ¿por qué? Porque sí, porque es más linda, o sea, ¿no? En cambio, en la lectura ya nos está dando algunos parámetros, de repente algún sustento para poder tener mayores argumentos cuando hacemos un debate oral en base a esta lectura, ahí se mejora. Y también la escritura porque inserta las palabras nuevas, ¿no? Y las actividades de otras áreas también coadyuvan a dar un mejor sustento a la postura que los estudiantes puedan elegir. Muchísimas gracias, Giovanna, porque has comunicado el hilo conductor de la unidad, ¿no? Porque todo está relacionado, pero me quedo con eso que decías, no se trata simplemente de conversar o debatir de la nada, sino con un sustento y a partir de un texto cuidadosamente seleccionado para la clase. Porque ese texto también tiene unas particularidades, unas características que permiten orientar. Entonces, nuestro trabajo profesional es esa selección de textos para lograr unos aprendizajes, no es el texto que encontré. Y además, el profesor ha debido trabajar ese texto antes y se ha preparado esa unidad con una intencionalidad muy clara. Lo que se busca es, no, yo no voy a hablar, ¿qué más? ¿Qué es lo que se busca con esta unidad? Algo nos ha adelantado Giovanna. ¿Quién más quiere compartir? Una o dos personas más. ¿Es una unidad como otras que se conocían? O tal vez algo que ustedes quieran cambiar en la unidad, como decían en esas preguntas propuestas, ¿no? ¿Qué ideas les gustaría a ustedes adaptar o qué cambiarían? Gabriela, adelante. Bien, buenos días. Buenos días. Definitivamente es una forma de presentación diferente a lo que nosotros solemos hacer, sobre todo qué tal secuencia que se le da desde un inicio, ¿no? Desde el texto y por ahí de manera rápida pues he leído las otras páginas de matemática y de ciencia, ¿no? También cómo va relacionado el vocabulario, ¿no? El tema del debate es, digamos, se relaciona bastante porque justamente el texto se presta para ello, ¿no? Es un texto argumentativo, el título del texto es una pregunta, ¿no? Con la cual, digamos, se puede dar una secuencia en los estudiantes para que ellos puedan también dar su apreciación respecto a cómo ellos ven la función de la escuela, ¿no? Entonces ahí como que resalta una palabra en el vocabulario que es función, pero al final también aborda lo demás, ¿no? Al momento de escribir las otras palabras en el vocabulario. Por ahí comentábamos en el equipo, ¿no? ¿Qué otras cosas podríamos nosotros adaptar dependiendo del nivel o dependiendo del grado, ¿no? Por ejemplo, si los grados mayores ya trabajar de repente, ya no las mismas palabras al momento de escribir, sino sinónimos, ¿no? O adaptar de repente el texto al tema que se está abordando en la unidad, ¿no? Claro que, bueno, dependiendo de la planificación de cada maestro. Pero son puntos interesantes, ¿no? Que siempre hay que buscar justamente la relación desde que uno inicia la unidad hasta que termina, ¿no? Y cómo darle secuencia no solamente al vocabulario, sino todo el tema que se está abordando dentro de la unidad, ¿no? Así que me parece muy, muy interesante. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias por tus ideas, Gabriela, que transmiten lo que has conversado en el equipo. Y es que en realidad la palabra unidad creo que se ve muy bien reflejada en este paquete de páginas, porque todo constituye una sola cosa, o una sola propuesta, aunque haya por allí trabajo en matemática, trabajo en comunicación, trabajo en sociales, trabajo en ciencia, pero es un solo paquete de algo con una intencionalidad clara de lograr la comprensión profunda del texto. Por eso es una unidad, un solo bloque, finamente preparado para lograr unos aprendizajes. Precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Les comparto. Muchas gracias podríamos seguir conversando,
pero el tiempo también nos va marcando el ritmo. Entonces, el hecho de que ustedes estén agrupados por grados o por niveles, tiene que ver con la actividad 3 que van a realizar ahora. Se les pide, y esta sí la van a subir, ¿no? Pero se les pide, por el tiempo que les voy a dar, unos 20 aproximadamente, 20 minutos aproximadamente, un poquito más, crear una unidad que tenga una estructura similar. No les vamos a pedir una unidad enorme, ¿no? A ver, ¿qué idea tienen de una unidad parecida, pero empleando sus propios materiales de clase? Lo que harían con los primeros grados, de repente una unidad que se pueda trabajar en primer grado, en segundo grado, una en tercero, en cuarto, ¿no? Por equipos, una para qué grados de secundaria. Y sugerimos considerar lo siguiente, que la unidad sea aplicable a un ciclo de EBR, que se vincule con una o más áreas curriculares, que ofrezca oportunidades para aprender vocabulario, para dialogar y para escribir. Por lo tanto, yo los voy a poner nuevamente en las salitas y esta vez voy a ir ingresando, dentro de 5 minutos voy ingresando para asesorar. Les pido que trabajen en una hoja de Word, que un encargado o encargada del equipo vaya escribiendo, que coloquen los nombres de todos los integrantes, y que después suban este documento al espacio que les voy a indicar, que está en Paideia, para subir allí. Hay una indicación en Paideia que dice exactamente, les digo, productos de equipo, unidad integrada. Entonces, algunos terminarán, otros no lo sé, pero vamos a tratar de lograr el esbozo de esta unidad integrada, inspirándose en este proyecto de World Generation. Hasta aquí, señores, ¿hay alguna pregunta? Repito, ¿dónde está? Cuando terminen, una persona sube la hoja en Word aquí, a productos de equipos, ¿no? Y le pueden poner un título, unidad integrada, he puesto yo. Muy bien, entonces nuevamente vamos a los grupos y yo voy ingresando para brindarles asesoría. Allí pueden preguntar con más comodidad seguramente. Adelante. Hola de nuevo, estamos aquí otra vez en la sala principal. He visto que ya algunos grupos han subido al menos su carpeta y siguen trabajando en ellos. Ustedes, después de la clase, pueden realizar los ajustes. La idea de Paola era que aprendan haciendo, porque esta unidad tiene su complejidad. Y entonces el hecho de pensar en equipo e ir concretando una propuesta de acuerdo a esta secuencia planteada por World Generation, los ayuda a recordarlo. Entonces, por favor, no olviden subir en ese enlace que está para productos de la sesión. Y vamos a continuar con una última parte de la clase, precisamente de un material. Esta parte de la clase tiene que ver con el último enlace, que los remite a la revista Pensamiento Educativo de la Universidad Católica de Chile. Ese número que les he compartido tiene que ver con un documento que me alcanzó Paola sobre integrar lenguajes para aprender. Y uno de los temas que se abordan, perdón, ¿estamos grabando? No sé, sí. Uno de los temas que se abordan en este documento está relacionado con la discusión productiva en las clases, para comprender textos de las diferentes áreas curriculares. Recuerden, no es discutir y hablar de nada y sobre la nada, sino a partir de textos. Entonces, los autores seleccionados mencionan que esta discusión productiva, en el sentido que genera muchos aprendizajes y permite profundizar en el significado del texto, promueve que los estudiantes co-construyan, es decir, construyan en conjunto en la clase los aprendizajes a partir de los textos, pero no solamente absorbiendo el contenido del texto visualmente y con unas preguntas, sino que la estrategia es mediante el diálogo entre ideas que se recogen del texto e ideas que los estudiantes van aportando, ¿no? Por ejemplo, sobre esta pregunta de ¿por qué vamos a la escuela? Cada uno de los niños seguramente tendría sus razones o sus argumentos, pero se parte de unos argumentos propuestos en el texto.
y entonces pueden confrontar sus propias ideas con lo que han leído. Nosotros como docentes tenemos la dirección, o no, se nos dice, ¿no?, orquestar o dirigir la participación de los estudiantes y ampliar las ideas para que ellos se lleven ese texto comprendido. Y esto toma tiempo. Conversaba con Olga al comienzo de la clase y decía que ella tenía la inquietud de cómo saber cómo abordar textos específicamente de historia para que los estudiantes aprendieran. Y es que en realidad eso toma mucho tiempo y hay que escoger los temas, como hay que escoger los textos, habrá que integrar con lo que se propone en el currículo nacional para poder acercar a los estudiantes a que comprendan con profundidad los textos de cada una de las disciplinas. Y eso es tiempo, toma tiempo. Quisiera que observen aquí algo que he tomado de este texto que me compartió Paola. Aquí no van a poder leer ese texto que está a la derecha y que dice ¿quién está a cargo de los adultos? Ya mismo podemos observar que la pregunta en sí es muy sugerente, ¿no? ¿Quién está a cargo de los adultos? ¿Cómo que quién está a cargo, no? Y tiene que ver con el poder, o con las jerarquías, o con ser jefe, o ser subordinado. Aquí hay unas líneas, porque dentro del material que ya recibirán, está toda una pauta para poder leer este texto en clase. Y yo les pregunto, ¿es únicamente texto lo que vemos? ¿Texto escrito? Imágenes también. Correcto, hay imágenes, hay texto e imágenes. ¿Pero qué más? Un diagrama de jerarquía. Correcto, imágenes, diagrama de jerarquía, muy bien. ¿Qué más observan? Aunque no puedan leer el texto, ustedes ya están despejando algunas claves, ¿no? Hay un título. ¿Qué palabras por aquí están en negrita o resaltadas? El tamaño de la letra también, maestra. Así es, el tamaño de la letra que nos permite leer desde aquí, a lo lejos, con facilidad la palabra jefe. Entonces, algo de mandar o de estar a cargo tiene que abordar este texto, ¿no? Y luego hay unos puntos, como son que nos detengamos, ¿no? Nos señalan que vayamos deteniéndonos al momento de leer ese texto en clase, ¿no? A ver, ese texto, ya me han dicho ustedes, que tiene unos colores, una diagramación, unas figuras, un esquema, y el título lo tienen en pregunta. ¿Quién está a cargo de los adultos? ¿Qué significa estar a cargo, no? ¿Cómo que estar a cargo? ¿Quién está a cargo de los adultos? ¿No? Y luego la palabra jefe. Entonces aquí hay, y en esta figura, en este diagrama, ¿quién parece estar a cargo? Observando. A ver. El que está encima. Así es, porque además acá dice en chiquito la palabra jefe o jefa, ¿no? Acá está el jefe o la jefa. Muy bien. Y hay como niveles, ¿no? Niveles de estar a cargo. El jefe principal está a cargo de qué o de quiénes. Ahí luego están los gerentes y abajo empleados, mencionan. Así es, ¿no? Entonces, si nos pudiéramos acercar más al texto, veríamos que la edad de las personas se refleja en las figuras. Justo comentaban que aquí hay más bien gente joven, porque incluso se nota en la menor formalidad de su propia vestimenta y en sus posturas. En cambio, aquí hay más formalidad al observar. Sucede que en el momento de leer los textos, no solamente nos vamos a fijar en las palabras, los títulos, sino como muy bien había dicho uno de ustedes, que hay palabras que están resaltadas. Las figuras o los esquemas que acompañan también van dando información. Entonces, el texto nos da claves a través de las imágenes, a través de los diagramas, eso lo hemos visto en cursos anteriores, y a través de la manera de colocar los títulos o de resaltar palabras. A esto nos referimos con qué elementos del texto brindan información para comprenderlo. Y actualmente no leemos información que solamente está escrita, es información que está diagramada, que está ilustrada. Nosotros nos acercamos a textos multimedia, textos que, incluso este es un texto más bien estático, pero hay otros que tienen enlaces, que pueden brillar, y eso también hay que saberlo leer, y hay que enseñar a leer estos textos. Al momento de leer hay que hacer parones, como les decía, el título, y aquí dice, no llego a leer, el jefe, incluso el jefe tiene un jefe, dice aquí, créanme. ¿Quién está a cargo de los adultos? Incluso el jefe tiene un jefe.
¿qué significa esto, no? ¿Cómo que incluso el jefe tiene un jefe? ¿Quién podrá ser el jefe del jefe? ¿Cómo es esto? Y entonces allí discutimos. Y la sugerencia es que al final de cada unidad de lectura o de cada párrafo se realice parones para comentar y para conversar en clase. Esto tiene mucho que ver con la lectura compartida que se va dando, que se va leyendo de manera colectiva en clase. Y hay parones y uno presenta preguntas. Olga, adelante. Yanina, sí, justamente estábamos trabajando con Lucy y nos estábamos preguntando los tipos de palabras que están siendo resaltadas o subrayadas, ¿no? Yo Bien. decía si eran sustantivos, si eran verbos, ¿no? Esa era una pregunta, con qué criterios se resaltan estas palabras. Y si, por ejemplo, en el texto que hemos estado seleccionando con Lucy, había frases, ¿no? Como por ejemplo cambio climático o impacto ambiental, que no se pueden separar. También en la propuesta se podría considerar como unas frases nominales para ser incorporadas y subrayadas. Esa es mi pregunta, o nuestra pregunta con Lucy. Gracias. Gracias por la pregunta, Olga. Como has visto, en el modelo de unidad revisada hay distintos tipos, ¿no? Hay categorías gramaticales. Incluso allí, cuando se va ampliando el vocabulario, dice sustantivo, o verbo, o adjetivo. Eso queda a criterio del profesor. La idea es que sean palabras significativas para los estudiantes y que tengan que ver con desentrañar el contenido del texto, el significado principal, ¿no? Y que sean palabras nuevas para ellos. Yo también equilibraría la dificultad. Si se trata de que todas las palabras sean muy difíciles de escribir o de pronunciar, eso sería un reto demasiado elevado, ¿no? Demasiado grande. Entonces equilibraría, porque a veces hay palabras que parecen simples, pero no conocemos muy bien su significado, ¿no? Entonces, equilibrar. Por ejemplo, acá yo veo la palabra gerente, que es una palabra que se utiliza con frecuencia, pero no estoy muy segura de que todos puedan decir quién o qué es un gerente, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, hay que equilibrar, ¿no? Y sí puedes usar diferentes categorías. ¿Está bien, Olga? Puedes repreguntar. Está bien, válida la Sí. aclaración. Gracias. Y entonces se va haciendo parones de cuando en cuando. Por ejemplo, aquí es el primer stop, aquí hay otro, se sigue, luego hay un momento para desentrañar el significado de este esquema, de este diagrama, ¿no? que expresa una jerarquía, y luego para leer el párrafo final, ¿no? Y esa es una manera de acercarse, esa es la manera como se propone desde el equipo de Alejandra Meneses en este documento. Esto es un poco largo, pero yo insisto en la idea de la discusión productiva, no la discusión para pasar el rato ni para llenar una clase. Y una discusión productiva se tiene que preparar de modo que permita construir aprendizajes a través de la relación entre distintos lenguajes. Y estos distintos lenguajes son el de las palabras y las oraciones, el de el resaltado de determinados términos, de determinados vocablos, perdón, y el uso de diagramas y de imágenes, leer textos, enseñar a leer textos multimedia, porque la información nos viene integrada de esta manera. Y no basta solamente con entender el significado de las palabras y las letras, ¿no? O de las oraciones, sino que la vida moderna, los textos del siglo XXI, nos piden que leamos textos multimedia. Y eso es algo que debemos ir incluyendo en los materiales educativos que diseñemos, que evaluemos, o en los textos que escojamos para trabajar en nuestras aulas de clase. Dicen aquí también, prestar atención no solamente al vocabulario, sino a los diferentes recursos que dan construcción de sentido, como los conectores lógicos, los marcadores de sentido, los marcadores de texto. Y la idea es que una discusión productiva basada en los textos permita integrar una experiencia de aprendizaje, en una misma experiencia de aprendizaje, como lo que han revisado y están proponiendo es la lectura, la oralidad y la escritura, que es desafiante para el profesor integrar y pensar en ello, pero están viendo que se puede. Y eso yo pienso que requiere de todas maneras trabajo en equipo. Y la discusión productiva permite evidenciar cómo los aprendizajes, esto es muy bonito, ¿no? Se construyen interactuando
entre diversos y diferentes espacios, pensando no solamente desde el texto, sino de las ideas de mis compañeros de clase, de las experiencias cotidianas de familia, de los fines de semana, de las visitas, ¿no? Y de lo que estamos aprendiendo en cada una de las áreas curriculares. Decía también el equipo de Alejandra Meneses que generalmente se prepara a nuestros estudiantes para el futuro, ¿no? Que esto te servirá, si estás en primaria, te servirá para la secundaria, si estás en secundaria, te servirá para la universidad o para cuando trabajes. Y eso en realidad para alguien que tiene 13 o 15 años no tiene mucho sentido, porque ellos quieren responder al presente. Y el presente es entender su propia realidad de 13 años, de 15 años, del desarrollo, de los amigos, de los problemas del distrito, del verano, en su propia realidad, contextos que respondan a lo que están viviendo en ese momento. Y eso me pareció muy importante, porque esas discusiones productivas tienen que enganchar con los intereses de nuestros estudiantes. Y yo estoy segura que tendrán intereses en armarse o construirse un futuro provechoso, un futuro positivo, pero primero hay que aprender de lo que tienen en el presente alrededor de cada uno, ¿no? De la situación de la familia, de la sociedad, del distrito, de la salud. Y eso es una respuesta más concreta a los intereses de nuestros estudiantes. Y luego aquí hay unos pasos que vamos a seguir viendo, van a seguir viendo con Paola en la siguiente clase, cómo preparar la discusión productiva. Y es parte de lo que ustedes ya han hecho y que les ha costado en el caso de algunos grupos. 1, seleccionar un texto. 2, ustedes tienen que trabajar ese texto, porque hay que leerlo con atención, habrá que analizarlo. Paso al número 4, definir el objetivo para la discusión. Ok, voy a trabajar ese texto con mis estudiantes y voy a llevarlo a discusión. Diseño primero la actividad de salida. Acuérdense que eso tiene que ver con el diseño al revés. ¿Cómo van a demostrar mis estudiantes que ellos han aprendido? Entonces, pienso en la actividad de salida. Pienso o diseño la actividad de entrada, que es la motivación, en donde hay que presentar preguntas o frases que los ayuden a conectar con sus experiencias para desencadenar aprendizaje significativo. Y después diseño el plan de discusión. No sé si tengo un poquito de tiempo, pero no, son las 12 en punto. Y para diseñar el plan de discusión, hay unas preguntas que hay que tener como carta bajo la manga. ¿Y tú qué dices de eso? ¿Alguien tiene algo más para agregar? ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho tu compañero? ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿O alguien tiene una opinión diferente? Entonces, esas preguntas como de apoyo para el profesor permiten dar continuidad a estas discusiones que nosotros preparamos para la clase. Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar. Yo les iba a pedir por tema de, terminar con esa estrategia del SQA en el que aprendí, pero primero tengo que compartirles cuál va a ser la siguiente actividad calificada. De paso, en la semana que viene recibirán la retroalimentación de la actividad calificada 1, que han entregado muy bien y que estamos corrigiendo. La actividad calificada 2, todavía estamos muy bien de tiempo, se entrega del 31 de agosto al 1 de septiembre. Estamos muy bien de tiempo. Y la intención es que cada docente pueda reflexionar sobre su propia práctica para promover la lectura de estudio. Y es como un cierre del curso, porque fíjense, el trabajo tiene 2 secciones. Y en la primera parte habrá que completar lo que dice acá. Pueden explayarse incluso. A partir de lo aprendido en este curso, complete las siguientes frases. Yo antes pensaba que, entonces escriban ustedes lo que pensaban antes sobre leer para aprender. Pero ahora he aprendido que, y entonces ustedes escriben lo que han aprendido. Allí pueden poner todo lo que gusten y que han rescatado del curso, porque les permite hacer síntesis. Luego, yo antes, para enseñar a leer, ustedes pongan cómo enseñaban a leer. Ahora, para enseñar a leer, entonces escriben lo que hará para enseñar a leer a partir de la experiencia del curso. ¿Vamos bien hasta aquí? Una pregunta, señorita. ¿Hay un determinado, digamos, hoja para poder elaborar? O... No hay, creo que no hay. Voy a revisar, me parece que son algunos párrafos,
No estoy segura ahorita, pero voy a revisarlo para decirles. Ajá. Pero calculo que sean unas ideas consistentes para completar, para que ustedes esa parte la conviertan en un párrafo sustancioso. Y lo mismo aquí, ¿no? Con sus propias ideas. Pero creo que Paola les diría, bienvenidas las ideas que ustedes quieran escribir. ¿Ya? Esa sería la consigna. ¿Ya? ¿Algo más? Seguimos. La segunda parte del trabajo, que tiene 2 subpreguntas, es analice y reflexione en torno a lo siguiente. ¿Qué prácticas considera que puede cambiar para mejorar el aprendizaje a través de la lectura en sus estudiantes? ¿Usted qué prácticas puede cambiar? Y a partir de los temas tratados en el curso, describa cómo ha sido su estilo de enseñanza con respecto a la lectura para aprender y qué aspectos piensa cambiar o profundizar en el futuro. Son como 2 caras de la misma moneda. La primera es más general, sobre enseñar a leer para aprender. Y la segunda es más personal, ¿se dan cuenta? Pero es una misma moneda, lo general y lo personal. Y dice acá, la pregunta 1 se puntuará con 7, la pregunta 2, parte 1, 4 puntos, y la pregunta 2B o 3, 9 puntos. Y aquí están, como están en las especificaciones, en el mismo espacio de Paideia, cómo se presenta, ¿no? La letra que pueden escoger, interlineado 1,5, formato de página A4. ¿Preguntas? Gracias. Voy a dejar esto aquí. Y quiero decirles, ustedes han recibido las fechas, de todas maneras, y Melba también se las ha comunicado pertinentemente. Solamente les quiero recordar lo siguiente. Hoy es 5 de agosto. El 12 de agosto no hay sesión de clase con Paola, porque tenemos, pero sí conmigo, pero ¿para quiénes? Para todos aquellos que están siguiendo la diplomatura desde el curso 1. Repito, el sábado 12, quienes se han inscrito solamente para este curso, no tienen clase, porque tenemos una sesión en la que se va a explicar cómo va a ser el trabajo para la obtención del diploma. Y voy a explicar todos los requisitos y las posibilidades que tienen ustedes y todos los cómo, ¿ya? También voy a estar desde las 9 de la mañana para resolver cualquier inquietud que hubiera, ¿ya? Pero a las 10, de 10 a 12, es una sesión informativa y explicativa de cómo van a preparar, cómo pueden preparar el trabajo para obtener el diploma. El sábado 19 de agosto volvemos con Paola a la sesión 4 del curso, y el sábado 26 de agosto será la última sesión con la profesora Paola Uccelli en la sesión 5. Del 31 de agosto al 1 de septiembre, ustedes podrán entregar la tarea final del curso que les acabo de presentar. Esto de acá último no me hagan caso, un ratito, esto del 10 al 15 de septiembre es otra cosa que se me ha ido. Esa es la fecha de entrega de los trabajos finales. Pero esta diapositiva la voy a subir en un ratito. Ay, no puedo. La voy a subir en un ratito para que ustedes puedan revisar las fechas. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, yo querría terminar la sesión, ya que no pueden completar la tabla por tema de tiempo. ¿Qué aprendizaje se llevan hoy de la clase? Coméntenme. ¿Qué se llevan hoy? Bueno, en mi caso el trabajo interdisciplinario, no solo para reforzar la parte de vocabulario, sino también la comprensión, ¿no? del texto desde diferentes perspectivas. Gracias, Giovanna. ¿Alguien más? En mi caso es brindarles esa información para sobre ella armar el debate, ¿no? Para que puedan justificar sus argumentos. Muy bien, muchas gracias. Trabajar, debatir o conversar a partir de una información de un texto, para aprender a partir de ella. ¿Algo más? Bueno, que también a partir de un texto ellos pueden inferir, pueden dialogar y pueden tomar diferentes posturas, ¿no?
para luego analizarlos y transmitirlos en un texto o en un resumen. Y esa postura que ellos van a escoger se prepara, ¿no? Se piensa, se prepara a partir de lo que ofrece el texto y lo que piensa cada uno. Por eso es que el momento de escribir permite ordenar y armar las ideas con sustento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Sí, Janina, estaba pensando también en este proceso de deliberación que necesitamos precisamente a partir de los argumentos que ellos puedan elaborar, ¿no? Sobre su postura. ¿A qué te refieres con el proceso de deliberación? A ver. O sea, la discusión, ¿no? Que tiene que haber porque cada uno va a ir formando su propia posición sobre el tema que se pueda abordar, ¿no? Y para la construcción precisamente de estos saberes, en mi caso que me interesa la ciudadanía, o sea, tendríamos que llegar a ese proceso, ¿no? De diálogo, de debate, ¿no? Que es la deliberación, ¿no? Para llegar a un consenso, a acuerdos mínimos, ¿no? Y eso requiere oídos atentos y apertura por parte de los docentes, porque tal vez, creo que conversábamos al comienzo, que los profesores están más acostumbrados a tener el control de la situación de clase, y eso implica seguir mostrando que yo lo sé todo, lo cual es imposible, sobre todo en estos tiempos. Si queremos comprender mejor a nuestros estudiantes y desarrollar comprensión en ellos, es necesario hacer visible su pensamiento. Y eso se logra leyendo lo que escriben y escuchando lo que dicen, porque nuestros alumnos, nuestros estudiantes tienen mucho que decir. Y eso requiere que el profesor desarrolle la actitud de escucha, donde puede haber ideas que no siempre coincidan con las de él. Y eso es algo que puede resultar desafiante para nosotros. Recuerden que el nombre del curso es Didáctica para orientar la lectura de estudio. Orientar la lectura de estudio. Y nuestros estudiantes van a ir armando sus ideas y armando pensamiento a partir de los textos que les ofrecemos, por lo pronto, ¿no? Y luego habrá que escucharlos. Muchas gracias. Entonces, me he pasado un poco de minutos, ustedes tienen su agenda y una serie de quehaceres que abordar, entonces les agradezco la asistencia. Quisiera pedirle un ratito a Fabiola Sandoval, si está, que se quede unos minutos conmigo, por favor. Creo que está Fabiola, si no, no pasa nada. Y entonces, con los de la diplomatura, dígame. Estupendo. Con los de la diplomatura nos vemos el próximo sábado, desde las 9, y con todos el 19. Sí, escucho. No, para decirle a Katy que por favor suba la actividad para terminarla en el Drive. Ya, Katy, Muy sube. bien.